La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Muy buenos días. Ante todo, quiero agradecer esta invitación a la FUL de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Me da mucho gusto, como en otras ocasiones, poder asistir a este evento tan importante. Saludo con mucho cariño y especialmente a los directivos, al maestro Alfaro, a los organizadores y a todo el equipo que hacen posible esta transmisión. Hoy voy a hablar de 2 libros que son los más recientes publicados por mí y empezaré por El Atanor encendido, que es una reunión, una antología de textos de la literatura universal de cábala, alquimia y gnosticismo. Em, la reunión de estos 3 aspectos espirituales y literarios y artísticos de la producción universal es por primera vez de 3 corrientes místicas que tratan de explicar lo inexplicable, que tratan de esta relación entre el pensamiento humano y razón e imaginación. Podemos encontrar antologías de cábala o de alquimia o de gnosticismo por separado. Aquí lo diferente es que incluí las 3 corrientes para de este modo poder sacar algunas conclusiones generales de por qué surgen estos movimientos. Cito del libro lo siguiente: lo sorprendente de las literaturas antiguas es su reverberación hacia todo momento histórico y el deseo que provocan de entender lo que ha sucedido, lo que ha movido a otras mentes, otras circunstancias, la vida espiritual perdida, y a través de ellas hallar la explicación de nuestra propia circunstancia y del sentido de la vida. A lo que se refieren en el fondo estas corrientes místicas es a la tríada vida, amor, muerte. Entonces, he reunido textos. Este es el libro, aquí se los enseño, de mi autoría, la doctora Angelina Muñiz Huberman, en el cual comparto también coautoría con Miriam Huberman, mi hija. También eso es algo especial y diferente. El libro fue publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene aquí la ilustración. Fue muy bien escogida porque es precisamente un atanor, que es un horno, el horno que usaban los alquimistas para sus experimentos y sus teorías. La cábala, empezaré por describirla, se empieza a desarrollar alrededor del siglo XIII, en plena Edad Media, en una región del sur de Francia que se llama Provenza, en una región de España que es Cataluña, y permite explicarse a raíz de su significado. Kabbalah en hebreo significa tradición o recepción, y es una corriente que parte de los estudios judaicos de la interpretación del Antiguo Testamento y que enseña a leer la Torá, como se dice en hebreo, o Pentateuco, es decir, los 5 libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, pero es una lectura que se sale de lo convencional. Es una lectura que está basada en el conocimiento, en la filología,
en algo, en la interpretación, en los espacios blancos entre letra y letra, y parte de una peculiaridad de la literatura hebrea, y es que está escrita con las consonantes, pero sin las vocales, lo cual, como ustedes imaginarán, da lugar a diferentes interpretaciones. Y solo leyendo con mucho cuidado la frase entera, que además va de derecha a izquierda, puede uno encontrar variantes de interpretación que pueden abrir más la imaginación, el conocimiento, la sabiduría. Entonces, esto parte de la teoría de las emanaciones de la divinidad, los atributos, los aspectos, las luces, las vestiduras, los espejos. Todo esto van a ser sinónimos de palabras que nos permiten agrandar, extender la imaginación. Las emanaciones divinas en hebreo se llaman sefirot y son lo que después Lulio, de esta misma época, filósofo y pensador cristiano, catalán, llamó también en modo de traducción al latín. Y estas son bondad, belleza, justicia, poder, verdad, sabiduría, juicio, corona, fundamento, el fundamento de todas ellas, más un Aleph. El Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, más un Aleph que es impronunciable. Por ser la primera letra y no saber cómo realmente se pronunciaría, puede estar silenciada o puede compararse a alguna de las vocales. Y este Aleph impronunciable refleja la búsqueda del nombre de Dios. Es también muy interesante ver que la teoría de los cabalistas está relacionada con el número, con las matemáticas. Y esto se llama gematría. ¿Por qué? Porque cada letra tiene un valor numérico, de tal modo que se puede leer alfabéticamente, lingüísticamente o matemáticamente. Cada letra tiene un valor numérico. De los textos escogidos para esta presentación, estos son libros de la antigüedad, pero como les dije, vamos después a reflejarlo hasta nuestros días. Está el Sefer Yetzirah, que es el libro de la creación. Está el Sefer Jabair, está el Sefer Hazoar, que es el de la iluminación, y es, el procedimiento de los cabalistas es ir analizando las frases que aparecen en el texto bíblico y ellos agregan comentarios, parábolas, relatos, análisis lingüísticos que hacen que el conocimiento de cada frase se vaya extendiendo infinitamente, porque además tiene la característica de que nunca está la versión completa, sino que cada nuevo cabalista o cada nuevo lector que utilice esta técnica puede dar su propia versión, de tal modo que es un texto totalmente abierto. Por ejemplo, del Sefer Yetzirah, que es el libro de la creación, tengo la siguiente cita. A través de 32 vías misteriosas de sabiduría, el Señor de los ejércitos ha establecido su universo por medio de 3 signos: la cifra, el relato y la escritura. 10 cifras sin más y 22 letras fundamentales, 3 principales, 7 dobles y 12 simples. Como verán, todo está desarrollado en torno a los números. 10 cifras sin más, como el número de los 10 dedos, 5 frente a 5. Y la alianza del único se dirige hacia el centro.
Bueno, tenemos otro ejemplo de parábolas, de relatos, y podemos saltar a otro de los libros que dice así. Todo el mundo sabe que los ángeles no fueron creados el primer día, para que no se diga que Miguel se dirigió hacia el sur en tanto que Gabriel lo hacía hacia el norte y el santo, bendito sea, permanecía ordenándole todo en el centro, sino que yo solo hice el todo, extendí los cielos y sopesé la tierra. ¿Quién sino yo podía haberlo hecho? Bueno, dando un salto en el tiempo, llegamos, por ejemplo, a uno de los escritores del siglo XX, que todos ustedes conocen, Jorge Luis Borges. En el Aleph, recuerden que era la base de la explicación de la Cábala, el Aleph. Dice, ya de Borges, cerré los ojos, los abrí, entonces vi el Aleph. Arriba, ahora, al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Y podemos saltar a un escritor mexicano, Rubén Bonifaz Nuño, que nos dice lo siguiente. En su sección del templo de su cuerpo, habla de Keter, que es es la corona del árbol sefirótico que habíamos mencionado antes. Y dice lo siguiente Bonifaz Nuño. Vértice sobre el vértice, encima de la cima, la flor innumerable sin movimiento gira. Ilimitada fuerza que emana de inactiva, esplendor y corona radical de la vida. Principio elemental y fuente. Geometría no presa por la forma, consumación vacía. Y bueno, pasamos a otros autores. Por ejemplo, están incluidos Esther Seligson, Jenny Ace, bueno, yo misma, Ernesto Cavi, Eduardo Cirlot. De alguno de ellos leeré un breve fragmento también. Por ejemplo, de Esther Seligson, de su libro La morada en el tiempo. Dice así. Antes del tiempo de los tiempos, cuando aún no dio principio el origen, existían solo él y su nombre. Ninguna lámpara contenía a la luz, ni ninguna voz a la palabra. Y de la palabra nació la luz. Recuerden, es cuando Dios dice hágase la luz, ¿no? Primer signo visible que todavía no es nombre, pero que ya es aliento. Que todavía no es existencia, pero que ya tiene aroma. Pasaje del pensar al soplo, que da vida a las aguas, comienzo del verbo en el principio del inicio de la voz. Esto es de Esther Seligson. Podemos pasar ahora a Ernesto Cavi y les leo este fragmento. Que crezcan lentamente las palabras, bajo la luz, bajo la gracia. O mejor callar, mejor la nada. Tantas bocas se alimentan de tu bien, y tú, ¿qué conservas? Solo la luz, solo la oscura guirnalda de las letras. Siguieron la luz y se volvieron la luz.
pronunciaron tu nombre y se volvieron el nombre. Ven cómo son las distintas explicaciones de Génesis, ¿no? De Sirlot tenemos este fragmento del libro El Palacio de la Plata. La noche abre sus ojos de fulgor en medio de las aguas del abismo, sus letras de cristales que respiran. El palacio de plata resplandece y las coronas arden con dulzura. La noche de la roca del abismo atraviesa la rueda de fulgor y la calma dorada del palacio. Las rosas de cristales resplandecen, las letras en el centro, las llamas infinitas y en medio de las letras de aire blanco. Vean siempre cómo se va modificando esta preocupación por las letras, por la palabra, por el nombre. Bueno, pasamos ahora al otro tema, que es el de la alquimia. La alquimia es otra corriente también medieval que está basada en la relación de los metales con la espiritualidad. Se crean textos poéticos, textos de narrativa, en los cuales se está explicando la labor del alquimista. Curiosamente, empieza siendo esta tendencia espiritual, pero después la misma palabra se los hace recordar, alquimia y química. Va a ser, créanlo o no, el origen de una ciencia que parte de una materia espiritual, la química. Y ellos a nivel espiritual, claro está, a nivel simbólico, a nivel imaginativo, por eso el atanor de la portada, se basan en 3 operaciones básicas que llevan los nombres de nigredo, albedo, rubedo. Nigredo es la fase inicial en que los metales se ennegrecen y la materia de la piedra filosofal muere para renacer en una nueva forma. Albedo o emblanquecimiento es la operación siguiente, en la que después de que los metales yacen muertos en el fondo del alambique, se blanquean por medio de las aguas mercuriales o aqua vitae. Rubedo es el enrojecimiento de la etapa última, cuando la piedra filosofal alcanza su plenitud. Y veamos ahora esta descripción de la antigüedad sobre la alquimia, pasando a escritores de nuestra época. Por ejemplo, de la literatura franco-belga, Marguerite Yourcenar dice lo siguiente en el siglo ya XX. Su libro se llama Opus Nigrum, o sea, la obra negra, que ya sabemos lo que es, o bien El alquimista. Sabía lo que significaba aquella ruptura de las ideas, aquella fisura en el seno de las cosas. Cuando era un joven clérigo, el alquimista había leído en Nicolás Flamel la descripción del Opus Nigrum, y aquel ensayo de disolución y de calcinación de las formas que constituye la parte más difícil de la gran obra. Don Blas de Vela le había afirmado solemnemente a menudo que la operación se produciría por sí misma, quisiérase o no, cuando las condiciones estuvieran cumplidas. Pequeño fragmento donde Marguerite Yourcenar trata de imaginar la vida de un alquimista medieval en esta novela suya. Y desde luego el gran poeta alquimista de la literatura mexicana es Jorge Cuesta, que incluso se le llamaba el triste alquimista. De él leeré un fragmento también.
Es desde luego la obra que, como ustedes saben, se llama Canto a un dios mineral. Él traspasa, diríamos, el misticismo de la cábala a los metales y es este dios mineral el que informa todo su poema. Dice así: capto la señal de una mano y veo que hay una libertad en mi deseo, ni dura ni reposa. Las nubes de su objeto el tiempo altera, como el agua la espuma prisionera de la masa ondulosa. Suspensa en el azul la seña, esclava de la más leve onda, que socava el orbe de su vuelo, se suelta y abandona a la que se ligue, su ocio al de la mirada que persigue las corrientes del cielo. Como verán, es muy críptico, pero conociendo ya los elementos de los alquimistas, podemos ir siguiendo su lectura. Por último, paso al gnosticismo, la otra corriente de la que trata este libro, y leo un fragmento explicando primero. Es una corriente religiosa, místico-filosófica, una muestra de las diversas manifestaciones religiosas que surgieron a lo largo del camino cristiano para forjar su propia identidad. El gnosticismo, cuando aún no está 100% establecido, diríamos las características del cristianismo, había varias sectas. Una de ellas era la de los gnósticos. Y con evangelios como el de Judas y Magdalena y otros, que después, cuando ya se establece la ortodoxia del Vaticano, deciden eliminar estos evangelios para quedarse con los 4 clásicos, que ya se sabe cuáles son. Entonces, como tenía muchas ideas con lo que iba a ser después la ortodoxia, pero que estaban en contra, empiezan a ser perseguidos. Hasta tal punto que se organiza una cruzada contra ellos. Ellos vivían en el sur de Francia, en Provenza, la región de Provenza, y son aniquilados, son muertos, y niños, mujeres, hombres, todo. Y siempre queda la idea detrás de que esta rama del cristianismo pudo en algún momento perdurar, pero desgraciadamente fue aniquilada. Entonces surgen historias y leyendas incomprobables, distintas interpretaciones que aún hasta nuestro día se siguen dando. Lo interesante es que varios autores de distintas épocas y sobre todo ya del siglo XX y XXI están utilizando estas fuentes para sus propios relatos. Por ejemplo, tenemos desde La razón de amor, que es medieval, hasta Blake, que ya es del siglo XVIII, XIX, Cioran del XX, Amos Oz del XX-XXI, y de la literatura mexicana, la poeta Claudia Posadas. Entonces, nada más le mencionaré algunos fragmentos, pero lo interesante es que así como ha informado la literatura de estos escritores contemporáneos, nos encontramos nada menos con que, basado en un texto que se llama Trueno o Mente Perfecta, una marca de perfumes en nuestra época le llama a su perfume o toma las características de este texto, del texto antiguo. Entonces imagínense cómo puede estar viva esta corriente si hasta un perfume puede recibir el conocimiento, y un perfume tiene que ser elaborado también. Entonces está participando de todas estas características. El trueno, este es el texto antiguo.
Bueno, por si les interesa averiguar lo del perfume, es un perfume de la casa Prada, ¿mm? Y para su, diríamos, difusión, para su propaganda, tiene partes de este que les leo. El trueno, mente perfecta. Este es el poema antiguo, desde luego. Yo soy la que he sido enviada desde el poder y he venido hacia los que piensan en mí y he sido encontrada por los que me buscan. Miradme los que pensáis en mí y oyentes, escúchenme. Los que me estáis esperando, acogedme junto a vosotros y no me apartéis de vuestra vista y que no me odie ni vuestra voz ni vuestro oído y no me ignoréis en lugar o en tiempo alguno. Después, para saltar a otra interpretación, la novela de Amos Oz, que se llama Judas, que es sobre el Evangelio de Judas, algunos de los gnósticos que fueron eliminados. Entonces, aquí viene un pequeño fragmento. A grandes rasgos, la novela trata de un estudiante de historia y de religión que en nuestra época, en el siglo XX, está haciendo su tesis precisamente sobre este Evangelio de Judas que fue redescubierto en el siglo XX. Y entonces él lo utiliza como la base de su tesis. Esa es la historia de la novela. Y dice así: Jesús y todos sus apóstoles eran judíos, descendientes de judíos. Sin embargo, el único de ellos que está grabado en la conciencia popular cristiana como judío, como el que representa al pueblo judío en su totalidad, es Judas Iscariote. Cuando los emisarios de la casta sacerdotal y los guardianes del templo fueron a detener a Jesús, el resto de los apóstoles se asustaron, temieron por sus vidas y se dispersaron aterrados en todas las direcciones. Solo Judas se quedó allí, tal vez eh, para proteger a Jesús y darle fuerzas, lo besó. Y también Pedro llegó hasta allí, sin embargo, antes del amanecer. Pedro negó a Jesús 3 veces, Judas no lo negó. Qué irónico resulta que el primer y último cristiano, el único cristiano que no abandonó a Jesús ni por un instante y que no lo negó, el único cristiano que creyó en la divinidad de Jesús hasta su último momento en la cruz, el cristiano que creyó hasta el final que Jesús descendería de la cruz ante todo Jerusalén y ante el mundo entero, el único cristiano que murió con Jesús y que no lo sobrevivió, el único al que realmente se le rompió el corazón cuando murió Jesús, precisamente él sea considerado por cientos de millones de personas de los 5 continentes y durante miles de años el judío más indiscutible y el más abominable y despreciable, la encarnación de la traición. Entonces aquí, precisamente basado en que Judas era necesario, no es el traidor como se había pensado, según este evangelio antiguo y luego retomado por Amos Oz, era necesario su existencia, era necesario que lo besara, porque así permite el desarrollo de la vida, complemento y pasión de Jesucristo. Entonces, claro, esto después para la Iglesia Ortodoxa se constituyó en algo que no podía ser aceptado. Pero según la descripción, esta era la realidad y así lo decía el Evangelio de Judas. Entonces, como verán, son corrientes, las tres son corrientes místicas que nos permiten abrir nuestra imaginación, comprender las cosas de otra manera, enfrentarnos a la vida espiritual de una manera tolerante, abierta, aceptando al otro,
y que creo que en este momento es algo muy, muy importante. Si todos pudiéramos comportarnos de este modo en este momento tan difícil que pasamos, que sería el amor al prójimo. Y bueno, de este libro, muchas gracias y ahora pasaré a hablar del otro. Pues a continuación voy a hablar del segundo libro que también ha aparecido recientemente, que se llama El último faro. Estos libros pueden, ahora que está todo tan complicado, pueden conseguirse por Amazon, ya sea en versión digital o pidiéndolos físicamente, así es que tienen también esa ventaja. Fue publicado en España este libro en la editorial Renacimiento, la colección Espuela de Plata. Y aunque parece muy diferente al anterior, vamos a ver que sí hay puntos de contacto. Y esto es muy interesante, cómo entre los escritores vamos uniendo unos temas con otros, enfocándolos desde ángulos diferentes, pero que se van complementando. Entonces, el último faro, pues nos remite a una situación final de algo. La portada es efectivamente, este es el último faro que ven los protagonistas del libro, es un faro que está en lo que se llama el Cuerno de África. Y, y es un faro que estaba iluminando la historia de lo que ahora les voy a contar algunos aspectos para que se animen a leerlo. Resulta que es un relato familiar. En este libro yo trato sobre el incendio de un transatlántico muy famoso en la época, que era un transatlántico francés, que se llamaba Georges Philippard y que en 1932 se destruyó emulando lo del Titanic, pero en otros mares, en los mares del sur de África, en un incendio. Y resulta que en ese transatlántico viajaban unos parientes míos y esta historia me fue contada por mis padres. Entonces el relato es, por un lado, el panorama de una época, los años 30, y por otro lado, una mezcla entre algo histórico, realmente este episodio del transatlántico es verdad, pasó, es verdad que iba mi familia, pero por otro lado aparecen personajes mágicos, un mago, personajes relacionados un poco con las tendencias espirituales medievales que veíamos en el libro anterior, pero combinado con personajes reales. Entonces es una mezcla, es una novela que entremezcla a la manera alquimista, en el Atanor diríamos, la historia, la realidad, la invención, la interpretación, algo que veíamos tan importante en la Cábala. Los personajes pueden ser, como he dicho, históricos o pueden ser inventados, que existieron o fantásticos. Por ejemplo, el mago viajero que se llama Jiri Novak viaja acompañado por un loro filósofo, el cual le va instruyendo al mago sobre muchos aspectos de la vida. Va también acompañado por dos hermanas que son gemelas y que siempre se dirigen a sí mismos como las hermanitas, pero resulta que padecen de gigantismo. Es decir, que también el humor está inscrito frente a la tragedia. Es como la vuelta completa a lo que es la vida, ¿no? Pero hay también un personaje que es un ser invisible, mágico, que se llama el Palatino, un poco como veíamos en los ejemplos de Jorge Cuesta o de Cirlot, que hablaban de un palacio mágico. Bueno, pues este Palatino es un personaje
que muchas veces rescata a los otros personajes que sí son reales cuando les va a pasar algo malo. Entonces, otro aspecto fuera de la realidad. Pero en cambio sale un periodista de la época que existió, que fue muy famoso, un periodista francés que se llamaba Albert Londres, a pesar del apellido era francés, y que fue de los primeros periodistas que hicieron periodismo de investigación. Él prácticamente lo creó. Denunció en esa época, fíjense también la actualidad de los temas y de los momentos históricos. Denunció tráfico de drogas, espionaje, trata de blancas, y que murió o fue asesinado en el transatlántico. Si pensamos en la vida de los periodistas actuales, es lo que siguen, sobre lo que siguen escribiendo hoy en día, y muchos de ellos lo pagan con la vida, como lo vemos casi a diario en México y en algunos otros países, pero aquí desgraciadamente con mucha frecuencia, son asesinados por haber expuesto algún problema de esta índole que les acabo de mencionar. Y él, este periodista, pues diríamos que nadie escapa a su destino. Cumplió de este modo, cumpliendo con el deber y contando, venía de China precisamente, de contar el tráfico de drogas, que era pero ya había él relacionado la trata de blancas, que desgraciadamente es algo que sigue existiendo, y el espionaje a todo nivel, también a cibernético, como acabamos de leer en las noticias. Y frente a este personaje periodista que realmente existió, va acompañado de otro que podría ser una mezcla de real e inventado, y de otro periodista, una mujer, que esa sí es totalmente inventada, Fortuna Levy, que tiene la característica, aquí frente a lo trágico de la otra situación, sería la contraparte humorística, es una periodista que siempre llega tarde a los sucesos, imagínense, entonces no los puede relatar con precisión porque siempre llega tarde, pero sigue siendo periodista. Entonces, hay también espías reales que se encuentran en un momento en China, y cuando Japón en esa época invade China, son salvados de la prisión, ya los iban a ejecutar, pero son espías reales que tienen sus dobles, otros inventados que van como volando sobre ellos y acompañándolos también en sus aventuras. Perdón. Entonces, es esta mezcla también de humor y drama. La época histórica es muy interesante, desgraciadamente, al usar la palabra interesante, porque es premonitoria de la Segunda Guerra Mundial. Ya están Hitler y Mussolini preparándose, ya están destacando en la política de la época, y es al mismo tiempo 1932 cuando ya se ha instaurado la República Española, que también va a terminar trágicamente en 1936. Bueno, podríamos llamarle también un libro apocalíptico, un libro reflejo de hoy mismo, ya que el Apocalipsis lo que hace es, por medio de símbolos y de imágenes, reflejar no solo lo que pasó, sino lo que puede ir a pasar. Hay otros personajes históricos, incluso me permití poner personajes de mi propia familia. Por ejemplo, una bailarina de flamenco por nombre Amarantina, que fue pintada por pintores famosos como Romero de Torres en la época. Aparece el mago Harry Houdini, que ese sí es real, frente al mío, que es inventado. Aparecen los fotógrafos Robert Capa, Gerda Tarro, perdón, David Shim, que efectivamente fueron fotógrafos que se hicieron muy famosos en la Guerra Civil Española y que algunos murieron ahí. Pintores mexicanos,
Por ejemplo, Julio Ruelas, Miguel Covarrubias, que son de la época y que estaban en Europa o incluso en Asia algunos. El episodio de los aviadores Barberán y Collar, que fue un viaje que envió la República Española a México, también en la década de los 30, como visita de cortesía al haberse instalado la República y que ya no era una monarquía España. Críticos de arte o creadores de bibliotecas artísticas como Abby Warburg, músicos, en fin, por un lado es todo este contexto que nos permite conocer la vida ya preguerra, pre-segunda guerra, y al mismo tiempo los movimientos culturales de esa época. Les puedo leer algunos fragmentos para que más o menos se den cuenta del estilo y ver si les interesa o no. El libro empieza así. Es un libro que además es un paseo por muchos países del mundo. Empieza en México y va a terminar pues aquí en el último faro, que es lo último que vieron las personas. Algunas se murieron y otras se salvaron del incendio, porque había algunos barcos cerca que al oír el SOS pidiendo auxilio del George Philippa, mandaron lanchas y recogieron a la gente. Los que se salvaron se tiraron al agua, a nadar, como fuera, ¿no? Y algunos tuvieron la suerte de que no se ahogaron y fueron rescatados por esos otros barcos que estaban por ahí cerca. Entonces el libro, como les digo, es un recorrido por muchos países, pero principia en México. Dice así el comienzo. Había una vez un personaje llamado Jiri Novak que llegó a ser un engranaje seductor de la maquinaria del siglo XX. Su profesión de mago, ilusionista y actor lo llevaría a los escenarios más lejanos y contrastados del mundo. Pero sobre todo, sería testigo sobreviviente del sospechoso incendio y hundimiento del transatlántico George Philippe Bach, en el cual viajaban mis tíos y un periodista amigo suyo, Albert Londres, que acababa de terminar un reportaje confidencial sobre China y la Unión Soviética. La historia, que me fue contada como tantas otras por mis padres, corre como sigue. La primera gran aventura de Jiri Novak, venido de Praga a la bellísima ciudad de los palacios, ocurrió cuando lo invitaron por parte del secretario, del secretario, del secretario, del tío, del vecino, del ministro de Cultura, en el año de 1930, durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, para que actuara en el Teatro Esperanza Iris. Venía acompañado de sus colaboradoras y traductoras, las hermanitas Cohen y Cohen, quienes debido a su origen ruso se apellidaban Kagan, pero por razones obvias en México regresaron a su nombre Cohen. Otra de sus peculiaridades consistía en anunciarse con el diminutivo de hermanitas, cuando en realidad no eran nada pequeñas, pues padecían de gigantismo. El trío se instaló en un hotel de la calle de Plateros, a unos pasos del Palacio de Bellas Artes. Ensayaban sus actos con gran perfección y cuidaban con esmero de palomas, conejos y un loro. Este último, de nombre Juanito, era el que aprobaba o criticaba los actos de magia, repitiendo bien, bien, bien o mal, mal, mal. En las manos de Jiri Novak
Objetos, aves, pañuelos aparecían y desaparecían. Cambiaban de forma convirtiéndose unos en otros, o de color en todas sus tonalidades y de texturas suaves en ásperas. Los juegos de espejos y de vidrios translúcidos trasladaban fuera de su lugar lo que estaba lejos o lo que estaba cerca. La perspectiva dejaba de ser real y los ángulos se trastrocaban. La atención se centraba sobre un punto insignificante para ejecutar vertiginosamente lo que importaba en el lugar real. De tal modo que lo que veía el espectador era el acto final por haberse perdido los pasos intermedios. Las hermanitas Cohen servían de señuelo y de continua distracción. El hecho de ser gemelas idénticas era parte del juego de ilusiones y se intercambiaban ágilmente hasta el grado de que ellas mismas podrían confundirse. A veces se preguntaban, ¿eres tú o soy yo? Solo Giri Novak era capaz de distinguirlas, aunque a veces para confundirlas les cambiaba los nombres. Entonces acudía Juanito a salvarlas y con su bien o mal les devolvía sus nombres. Bueno, entonces así, esto sería el principio. Les leo alguna otra parte un poco ya más adelante. Después de México regresan a Europa y el mago y sus acompañantes. Y, por ejemplo, en la les leo este otro fragmento. Bueno, este otro fragmento es un poco evocador de la película, si recuerdan ustedes la película de Chaplin, El dictador, que es una imitación de Hitler. Hay una escena muy famosa que está con un globo terráqueo y lo mueve como diciendo yo voy a dominar todo el mundo. Pero aquí la parte humorística también, por eso dije evocando a Chaplin, es la descripción de los bigotes de estos dictadores, porque tanto Hitler como Franco tenían unos bigotitos muy peculiares. Y dice así, Hitler con su ridículo bigote dándole vueltas al mundo. Mussolini sin bigote, pero con su mentón sobresaliente y gesto de despecho. Stalin y su espesante bigote. Bigotes van y vienen recortados. Falta aún la cara de Franco con bigotín inconspicuo. ¿Qué significa un bigote? La impotencia de una barba, la muestra como el botón demuestra. ¿Por qué no toda la cara peluda a la manera del Neandertal? ¿Por hipocresía? ¿Por no asustar al miedo? Ellos que quisieron deshacer, romper, pisotear el mundo con botas, no olvidaron las botas pulidas y aplastantes, las armas, su adoración de las armas, si matar, matar a fondo, con todos los derramamientos posibles, sangre a borbotones, huesos crujidos, grandes cementerios de tierra excavada, empujar, amontonar los cadáveres, más y más paletadas de tierra, quemar, incendiar, cenizas flotantes río abajo, rumbo al mar, desperdigadas, polvo eres, hasta que ellos también habrían de ser polvo, etcétera. Bueno, entonces esto para contrastar. Les dije que también era una descripción de los músicos de la época, pasando ahora a otro tono, a otra descripción. Dice así, todos los que describe pues son los de esa época que se adelantan a los movimientos posteriores, bueno, ya del siglo XX y XXI,
con nuevas tonalidades, la dodecafonía, etc. Canto órfico. Lo que más se le parece es la música atonal. Le toca el turno a Arnold Schoenberg, escrito con diéresis para indicar dos vocales, una invisible o el imperceptible no tono oculto en el espacio en blanco entre sonido y sonido, letra y letra. Si ven, esto les recuerda un poco la teoría de los cabalistas. El pentagrama se extiende, como la lectura de los cabalistas que señala el valor intermedio en cualquier resquicio que pueda ser rellenado. El dodecafonismo se instala, rompe con la tradición y es un campo abierto que da igualdad a las 12 notas sin que ninguna sea predominante, ya que la escala tradicional es de 7 notas. Si esa igualdad se estableciera entre los hombres y los pueblos, otro gallo cantaría. Las orquestas y los nuevos músicos pululan en las ciudades. Mahler, Stravinsky, Weber, Bartók, Alban Berg. El río Londres Amun Levy, esos eran los 3 periodistas, si se acuerdan, acude a los conciertos. Oyen por primera vez la extrañeza de los cambios y discuten y aceptan o rechazan. Son la opinión dividida, como siempre ocurre en el territorio humano, que sí, que no. Recuerden que, por ejemplo, en la presentación de la consagración de la primavera de Stravinsky, la gente echó cosas contra los músicos, contra el ballet, contra todo. Creo que hasta llevaban frutas podridas o qué sé yo, porque les parecía horrible esa disonancia. Era disonancia. Ahora ya en nuestros días ya estamos acostumbrados a eso y ya no nos parece disonante, pero en la época sí. Pues, ¿qué más podría leerles? Bueno, sobre este reflejo del apocalipsis, que es un tema que estamos en un apocalipsis, ¿no? En un momento. Mm. Entonces es como una especie de visión del fin de los tiempos o de revelación. Y dice así: la historia se precipitará, no podrá ser detenida. El momento de hacerlo se ha perdido. Error tras error se reproducen. Los días se acortan. En las noches se levanta un viento frío. Por las calles los transeúntes se frotan las manos. Parecen desprevenidos. Se suben los cuellos de los abrigos. Las farolas no se encienden a tiempo. La oscuridad se viste de tiniebla. Poco a poco el escenario se va despoblando. Quienes quedan en las calles apresuran el paso como si temieran ser asaltados. Los ruidos de la ciudad se opacan. Los automóviles disminuyen. El silencio todo lo cubre. Interrumpo la lectura, pero esto fue escrito varios años de lo que hoy nos está pasando. Sigo con la lectura. Alguien, a mitad de la acera, vuelve la cabeza por si una amenaza se cirniera sobre él. Una sombra escapa en dirección contraria. El corazón palpita apresurado. Ni siquiera un grito se escapa de la garganta. ¿Quién más queda en la calle? El solitario no ve a nadie. No se explica la manera en que ha quedado totalmente aislado. Perdón por la interrupción, pero eso pasa cuando se hacen las cosas cibernéticas. ¿Quién más queda en la calle? El solitario no ve a nadie. No se explica la manera en que ha quedado totalmente aislado. En lugar de pensar que en la soledad no corre peligro, lo que teme es que de las sombras surja el asesino que habrá de matarlo. Carece de defensa y ha quedado paralizado. Es incapaz del mínimo movimiento.
Siente el frío del cuchillo en su cuello. La sangre corre en hilillos. Ni siquiera mueve la mano para detener el fluido. Cae al suelo. Ahora una multitud se desborda por las calles y pasan por encima del cuerpo. Nadie se inclina a ayudarlo. Escapan igual que cucarachas cuando se enciende una luz y huyen en todas direcciones. Es una invasión de tropas de acero en perfecto orden que disparan fríamente. Quieren acabar con la humanidad. Caen cuerpos sobre cuerpos. Grandes maquinarias empujan cadáveres sobre cadáveres. Montañas de miembros grotescos crecen sin parar. Los buitres revolotean. El olor a carroña impera. Hienas se regocijan entre tanta podredumbre. La marcha de los soldados de acero es imparable. Se acompañan de cánticos monótonos. Los disparos no cesan. Bajo la montaña de muertos, algo empieza a moverse. Podrían ser brotes de una nueva vida. Y sí, nueva vida es la de los gusanos y las moscas. No hay mal que por bien no venga. Los soldados abandonan la ciudad, misión cumplida. El amanecer tarda en llegar. El sol no quiere iluminar tanto despojo. Y con esta lectura tragicómica, puesto que está combinado todo, tragiirónica, termino la presentación de estos dos libros. Les doy muchas gracias por haber atendido pacientemente y nos veremos en la próxima full, que esperemos sea ya totalmente presencial. Hasta luego. La FUL agradece tu asistencia.